Buenas tardes, mi nombre es Daniel Ángel Torres. En el día de hoy pues vamos a exponer el artículo que nos correspondió, el cual se titula La dinámica del citoesqueleto de actina media la difonía del receptor, un concepto emergente en la sintonización de la señalización del receptor. Inicialmente pues sabemos de cómo interviene, digamos, las estructuras como tal del citoesqueleto en diferentes funciones vitales en las células de nuestro cuerpo, en las diferentes células de nuestro cuerpo. En este caso, pues en el campo como tal de lo que es el sistema inmune, el citoesqueleto de actina, digamos que cumple una función muy importante, o como nos lo postula este artículo o nos lo quiere hacer ver, digamos, como tal cual puede ser el papel que juega el citoesqueleto de actina en este proceso como tal. Bueno, primero partimos de lo que es el sistema inmunológico. Pues lo conocemos que está compuesto, estructurado básicamente por un tipo de células llamadas linfocitos B y T, digamos que el cual en su estructura, en lo que es la membrana plasmática, cuentan con unos receptores que son los encargados de poder recibir esas señalizaciones, como esas advertencias para poder activar de manera eficaz lo que es el sistema inmune ante cualquier patógeno o cualquier enfermedad que esté a punto de ingresar a nuestro sistema. Básicamente la importancia del citoesqueleto de actina tiene que ver, digamos, mucho con el funcionamiento del sistema inmunológico como tal. Este sistema inmunológico, para poder funcionar de una manera correcta, debe tener un control ajustado. Digamos, este control ajustado en la señalización que llega a los receptores, en este caso de las células que constituyen el sistema inmunológico. Y de hecho por esto pues nos mencionan de que el citoesqueleto funciona como específicamente como eso, como ese control de ajuste necesario para que de alguna manera el sistema inmunológico pueda funcionar de una manera correcta. Este tipo de señalización pues también nos la mencionan ahí como un tipo de umbral. Este tipo de umbral, digamos, es muy importante porque de alguna manera pues abre paso a procesos posteriores que son fundamentales en el sistema y en la célula como tal. Uno de ellos es diferenciación celular. En ese caso pues el umbral es muy importante porque nos permite tener una activación celular muy eficiente, pero esa activación o ese umbral debe ser estrictamente necesario solamente cuando sea requerido por el sistema en este caso, porque así de esa manera lo que se logra es que pueda estar equilibrado, porque digamos hay dos casos. En el primer caso, si llegamos a tener una disminución en los linfocitos, esto puede tener, digamos, una deficiencia como tal en el sistema inmune. Y en el otro caso, digamos que se presenta una activación reducida en el umbral. Esto puede causar diferentes trastornos como lo son, digamos, la cancerogénesis o trastornos autoinmunes. Por eso es que es de total importancia, digamos, y nos centramos más en el papel que juega como tal el citoesqueleto de actina, porque de alguna manera este lo que hace es intervenir de una manera eficiente, siendo un regulador prácticamente en este caso, para poder mantener equilibrado y poder de alguna manera mantener ese perfecto funcionamiento del sistema inmune como tal. También es importante mencionar, digamos, otra connotación que se le da como tal al citoesqueleto. En este caso ya habíamos dicho pues que se le llamaba o se le conocía como el regulador, en este caso
de ese control de ajustes en las señalizaciones que llegan hacia los receptores. Otra connotación también podría ser, digamos, o nos lo mencionan ahí en el artículo, de que es un punto de integración, digamos que su función o su objetivo es servir como intercomunicación entre esos receptores. Esto a través de una modulación de proteínas y sus diferentes agrupaciones. Por eso es que se dice que, digamos, cuando el citoesqueleto sufre algún cambio directamente, pues se ven afectadas los diferentes tipos de receptores. Esas modulaciones de alguna manera pues nos permiten, digamos, conocer o poder estudiar las diferentes enfermedades humanas y los diferentes, digamos, patógenos que pueden llegar a afectar directamente nuestro sistema inmune. Dentro del proceso de la señalización con actina tenemos al BCR. El BCR es una molécula que se encarga de un modelo interesante para la señalización con actina, siendo así una actina un potencialmente importante para la regulación y la organización de receptores y para la difusión de proteínas en las membranas. Esto siendo así importante para todo el proceso de regularización dentro del citoesqueleto con actina. El citoesqueleto se encarga de controlar todo lo que tiene que ver con la señalización. En esta parte lo que hace el citoesqueleto es tratar a los agentes que inhiben a la organización dentro de él y estimulan a los agentes de organización como es el BCR a que actúen aunque sea en ausencia de los ligandos. Los ligandos son moléculas o iones que se encargan de atraer moléculas o átomos metálicos para así generar complejos de organización. Al restringir esta difusión en el BCR, el citoesqueleto regula la organización en el correceptor y ayuda a generar CD19. En la hipótesis de acoplamiento de colisión, también llamada receptor móvil, se plantea que es necesario una difusión de proteínas laterales en la membrana para que haya interacción libre entre proteína a proteína, permitiendo así la transcripción de señales dentro del citoesqueleto. El BCR en esta parte actúa espontáneamente con el CD19, desencadenando una interrupción dentro del citoesqueleto, haciendo así la liberación de nanoclúster BCR y colisionando con BCR. De esta manera se activan con los CD19, que son los antígenos que permiten todo ese proceso de señalización dentro del citoesqueleto, así facilitando después también la señalización del BCR. Probablemente al restringir una difusión del BCR, el citoesqueleto regula todas las interacciones con el BCR y el CD19. Para facilitar estas colisiones, siempre se usa una proteína necesaria para realizar una apertura dentro del citoesqueleto de actina. Las células B o los linfocitos B deficientes en reguladores son clave del citoesqueleto, haciendo que el CDC40 y el WIP den una alteración dentro de esta y la señalización se vuelva defectuosa dentro de ese BCR. Subtítulo del artículo se llama Conjuntos moleculares dinámicos constituidos en la membrana plasmática. Bueno, la membrana plasmática está empaquetada por proteínas. Bueno, se hizo un estudio en los últimos 40 años donde nos dice que la membrana plasmática está compartimentada. También se hicieron unos experimentos donde nos dice que las proteínas son heterogéneas, ya que se encontraron que son, al parecer que son ser monómeros, que algunos son dinómeros, trinómeros, oligonómeros y de orden superior. También hay unos como por agrupaciones de discretos. Estos son de decenas de moléculas.
de moléculas diferentes. Entonces, esto se le ha definido que son formas de volumen de nanoclústeres, y también se dice sobre las islas de las proteínas. Bueno, aunque los estudios que se hicieron del mosaico fluido, que muchas proteínas de la membrana plasmática se hicieron de una distribución de proteínas no aleatorias, pero esto no se pudo tener como una información muy amplia sobre ello, y tampoco el número de moléculas que están estrechamente asociadamente a estas. Bueno, pues los investigadores se asociaron a una transmisión que tiene siglas de TEM, que esta reveló sobre las islas y también sobre la distribución no aleatoria, pero esta investigación se dio un poco de abrebocas a lo que sería la distribución no aleatoria. También dice que la clase 1 proporcionó, la clase 1 fue la que proporcionó sobre la información sobre la distribución de no aleatorias de proteínas. Bueno, pues esto sucedió sobre un estudio de STORM, STORM, que significa de dos colores de IgM y IgD, que estos subgrupo de proteínas, pues estas proteínas no se encuentran agrupadas y están localizadas en los nanoclústeres y son separados. También en conjunto, y que estos datos establecieron una distribución no aleatoria. Entonces, gracias a este estudio de STORM, hicieron una amplia información sobre la distribución no aleatoria de las proteínas en la superficie celular. Bueno, esto es como un fenómeno general. Cabe destacar que las proteínas se encuentran en nanómeros y son agrupados desde pocas moléculas hasta muchas moléculas. Esto se le denomina como proteínas de islas o nanoclústeres Bueno, pues también podemos decir que Erin y Gabor en 1999 propusieron sobre el ensamblaje dinámicos, pues este depende de dos. Entonces depende de las barreras difusionales, y también depende sobre el tráfico de proteínas en la superficie celular. También, por último, vamos a mencionar sobre un mecanismo que nos habla sobre el alto organismo. Perdón, es una organización que está en la membrana, en las proteínas de la membrana plasmática. Estas proteínas están en la superficie celular. Estas están en la glicosilas. Estos son con un miembro de familias. Bueno, pues se le tienen diferentes nombres como lectinas, y también son llamadas gelatinas. Estas se pueden unir y entrelazar entre las proteínas. Esto pasa en la superficie celular. ¿Y esto para qué es? Esto es con el fin de crear un dominio en los glicanos. Pues este subtítulo nos trata de mostrar más cómo, gracias a unos experimentos y gracias a unas investigaciones que hicieron, demostraron que sobre las proteínas, que no es como antes las decían, sino que ya que ya están de forma no aleatoria. Entonces ya no es como antes. La dinámica de la actina como mecanismo de integración de la diafonia del receptor. El artículo propone que el citoesqueleto de actina proporciona mecanismos para integrar los estímulos ambientales a través de la modificación, la dinámica y la organización del receptor, lo cual trae consecuencias que son las interacciones proteína-proteína. Estas regulan la señalización del receptor. En el contexto de la célula B, las alteraciones en el citoesqueleto de actina, incluidas a través de las vías de señalización no BCR, pueden sintonizar la activación BCR a través de la mayor dinámica de difusión de BCR,
y por lo tanto la probabilidad de que BCR se encuentre con CD19 es alta. Los cambios de dinámica de la actina podrían incluirse, por ejemplo, a través de receptores inmunes innatos como lo son los TLR, como han demostrado recientemente Friedman, o mediante otros estímulos ambientales como citocinas y quimiosinas. Uno de los estudios recientes mostró que la señalización BAFFR conduce a la fosforilación alfa y beta subunidades y posterior a eso la activación de tirosina quinasa. Quizás esto sea causado por inducios por BAFR que en el citoesqueleto y una mayor interacción de BCR con CD19. Esta integración de estímulos ambientales a través de la dinámica, la actina podría resaltar en el cebado de BCR y una mayor sensibilidad de BCR para ligando. También podría ofrecer otra perspectiva sobre la señalización tónica de BCR, ya que los cambios espaciotemporales periódicos en el citoesqueleto podrían modularse las interacciones de BCR con CD19 e iniciar la señalización localizada independientemente del ligando.